Chile ha votado. Muy por encima de lo que pronosticaban las encuestas, la extrema derecha y la derecha tradicional tienen mayoría absoluta juntas y consiguen más de los 30 escaños necesarios para aprobar las nuevas normas constitucionales sin necesidad de pactar con la izquierda y marcar el rumbo así de la nueva propuesta de la Carta Magna. El ultraderechista Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, partidario de mantener la actual constitución chilena, arrasó este domingo en las elecciones constituyentes con un 35,5%. La ultraderecha además arrasó en la mayoría de las 16 regiones de Chile e incluso se hicieron con feudos tradicionalmente de la izquierda como la región de Valparaíso o la metropolitana donde se encuentra la capital. ¿Cuál puede ser el significado de ese arco que se abre con la tragedia del 11 de septiembre de 1973 y se cierra con la calamitosa propuesta de refundar el país que presentó la Convención Constituyente? ¿Por qué se dice que el fracaso de la Convención tiene un carácter simbólico y estratégico tan fuerte como el de hace 50 años? ¿Hay una nueva grieta que se abrió en Chile desde la revuelta de 2019 hasta hoy? ¿Y qué carácter tendría? ¿Sería revolucionario e insurreccional? ¿Autoritario y neofascista a la Mussolini? ¿Narcoterritorial? ¿Lumpen consumista? ¿Una inminente restauración conservadora? A estas preguntas no tengo más que una imagen como certeza. Es la del dinosaurio. Todos conocemos el cuento por su brevedad y por ser el más famoso de todos los que haya escrito el guatemalteco Augusto Monterroso. Cuando el hombre despertó, el dinosaurio seguía allí, dice el texto. Su paráfrasis diría así: cuando Chile despertó, el dinosaurio seguía allí. Para algunos el dinosaurio es la memoria, terca, indoblegable, dolorosa. Para otros es el golpe de 1973, inmenso, cíclico, recurrente. Y no faltan los que asimilan la sinécdoque con Pinochet, brutal y omnipresente. Pero el problema ya no es identificar la parte por el todo, sino tratar de entender lo que ocurrió una vez que Chile despertó. Mi humilde percepción es que en los 3 años y pico transcurridos entre el estallido social y la derrota del plebiscito de salida de 2022, lo que hicimos todos como colectivo de país fue incendiar el pasado, y en particular el pasado del 11 de septiembre de 1973. Cuando Chile despertó, el golpe de Estado se acabó. Es una tesis riesgosa, lo sé, pero es más bien una intuición, un pensar que creo necesario compartir. Quien se otorga a sí mismo el poder de la violencia para la resolución de conflictos en democracia pierde el favor de la justicia y también de la verdad. Cuando Chile se incendió, primero en la calle y luego en el verbo de la propuesta constitucional, el 11 de septiembre se acabó como iconografía exclusiva y excluyente de los derechos de la izquierda a la justicia. La enterramos en la historia, junto con las víctimas, como algo propio y a la vez ajeno en nuestras vidas reales. Lo olvidamos aquí mismo, en la recurrente iconografía de ese día 11. Bueno, esto que acaban de escuchar lo dice Roberto Brodsky en Apuntes sobre el dinosaurio, un texto que ha aparecido el día de hoy en Contexto. No estoy de acuerdo con Brodsky, que fue además uno de los referentes intelectuales de la izquierda chilena que, sin embargo, votó públicamente a favor de rechazar la Constitución el pasado mes de septiembre. Pero la inteligencia y la brillantez siempre deben ser respetadas y siempre son bienvenidas al debate en la base. La ultraderecha avanza en Chile y la izquierda parece atrapada en un ataúd de Procusto. Pero como decía el maestro Tronti, solo la política puede derrotar a la historia. Hoy hablamos de Chile. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy hacemos uno de esos programas de los que estoy particularmente orgulloso, en el que vamos a tratar de comprender algunas de las claves de la realidad chilena y de lo que pueden servir como enseñanzas para comprender la política mucho más allá de Chile. Chile siempre ha sido un laboratorio en el que la izquierda ha aprendido muchas cosas, cosas amargas sobre todo. ¿Qué tal, Sara Serrano? ¿Qué nos tienes preparado? ¿Qué tal, Pablo? Pues voy a analizar los resultados del plebiscito y voy a hacer también un poco de retrospectiva para tratar de entender en qué momento se jodió todo, que diría Vargas Llosa. Vargas Llosa, ¿en qué momento se jodió el Perú? Manu Levín, ¿qué nos traes de los medios, de los todopoderosísimos medios chilenos? Los todopoderosos. Dime de qué se habla en una campaña y te diré quién la gana. Vamos a ver cuál ha sido el tema que ha definido esta campaña electoral en Chile y quién, digamos,
ha ayudado a que ese fuera el tema central y las consecuencias que ha tenido. Dime de qué se habla en una campaña y te diré quién gana. Es una lección primero de comunicación política, pero no todo el mundo la entiende. Ina Fino Génova, vamos a hablar de litio, ¿verdad? Vamos a hablar de la nueva política del litio en Chile y por qué está tan rabiosa la derecha mediática chilena y la de más allá. Ya nos están escuchando dos compañeros chilenos, los que ustedes conocen. Quédense con nosotros que vamos a tener hoy un debate interesante. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Informa, compañera. Revivió Pinochet. Así de contundente fue el presidente colombiano Gustavo Petro tras conocerse los resultados del plebiscito en Chile. Y es que la extrema derecha se ha impuesto en las elecciones de los 50 consejeros encargados de redactar el nuevo texto constitucional. En este plebiscito se elegían los miembros del Consejo Constitucional, que es el único órgano del proceso constituyente definido por elección popular. Los otros dos, el Comité de Expertos y el Comité Técnico de Admisibilidad, fueron designados por el Congreso y por el Senado respectivamente. Bueno, pues en el plebiscito de ayer, el Partido Republicano, la formación de extrema derecha liderada por el ex candidato presidencial José Antonio Cast, ha sido la fuerza más votada. Para que los oyentes españoles se hagan una idea, el partido de Cast representaría el espacio político que aquí ocupa Vox. Exactamente, los republicanos, defensores de la Constitución actual, que fue redactada durante la dictadura, han obtenido el 35% de los votos y 22 consejeros. Esto sería como si en España Vox estuviera a los mandos de redactar una nueva Constitución. Vamos a escuchar a José Antonio Cast la noche del domingo desde la sede de su partido. Y hoy también Chile, no nosotros, Chile ha derrotado a un gobierno fracasado. Y eso hay que decirlo fuerte y claro. Un gobierno que ha sido incapaz de enfrentar la crisis de la inseguridad, la crisis migratoria, la crisis económica, la crisis social en materia de salud, educación, vivienda y tantas otras. Un gobierno donde muchas cosas lamentablemente están subiendo, como el costo de la vida, fruto de la inflación. Sube la inseguridad, los homicidios, la inmigración ilegal, las personas en las listas de espera en salud y miles de familias que sufren en campamentos a lo largo de todo Chile. La extrema derecha supera así a la derecha tradicional, representada por Chile Seguro, el partido que en su día apoyó Sebastián Piñera y que en España tendría como equivalente al Partido Popular. Chile Seguro obtuvo el 21% de los votos y 11 consejeros. De este modo, ambas formaciones de derecha suman 33 asientos, superando los 3/5 del quórum en el Consejo Constitucional, lo que les permite en la práctica proponer, aprobar y modificar normas constitucionales. Es decir, lo poco que quedaba ya del proceso constituyente queda ahora en manos de la derecha, que apuesta por el modelo neoliberal y el recorte de derechos que ya está en la vigente Constitución de Pinochet. Maravilloso. El peso de la noche, expresión que hace referencia al trauma de la dictadura militar, parece que no se ha desvanecido. ¿Y cómo quedó la izquierda, compañera? Bueno, la lista de Gabriel Boric, Unidad para Chile, ha quedado en segundo lugar con el 28% de los votos, lo que se traduce en 17 de los 50 consejeros. Lo que pasa es que no alcanza a los 21 consejeros y se queda sin capacidad de veto dentro del órgano, lo que en la práctica da a la derecha pista libre para poder aprobar su proyecto. Y volviendo a hacer una traducción política a España, la coalición Unidad para Chile estaría integrada, digamos, por el ala más progresista del PSOE, Sumar y Podemos. Eso es, sí. Sin embargo, a pesar de las tentativas del Gobierno por presentar una lista única, finalmente el oficialismo concurrió al plebiscito fracturado en dos. De un lado, Unidad para Chile, compuesta por el Frente Amplio y los partidos comunista, socialista y liberal, y por otro, el ala derecha del Gobierno, Todo por Chile, integrada por los partidos de la exconcertación. Vamos a escuchar al presidente chileno, a Gabriel Boric, reconociendo la derrota del proceso tras conocerse los resultados. El proceso anterior, y debemos decirlo, fracasó, entre otras cosas, porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar desde ya al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Este proceso no puede ser de vendetas, sino de poner por delante a Chile y a su gente, antes que a los intereses partidistas o personales.
A lo largo del programa vamos a tener tiempo de analizar las causas de esta derrota, pero es devastador que menos de un año y medio después de la llegada del cambio a Chile, las cosas estén como están. Sí, recordemos que el liderazgo de Boric se construyó al calor de las protestas de 2019. El conocido como estallido social chileno comenzó en octubre de 2019 como consecuencia de la subida de las tarifas del transporte público. Pero el estallido iba mucho más allá de una protesta por los precios del transporte y ponía en cuestión el mito del milagro económico chileno, el modelo neoliberal inspirado en los Chicago Boys e implantado a sangre y fuego por Pinochet. Tan efectiva fue la propaganda de la dictadura pinochetista sobre su eficacia, supuesta eficacia en el plano económico, que fue asumida hasta por quienes teóricamente se ubicaban en posiciones ideológicas progresistas. En España, el histórico dirigente del PSOE, aunque muy a la derecha, Alfonso Guerra, llegó a atreverse a decir en público que dictaduras como la de Pinochet al menos tuvieron eficacia en el terreno económico y de los servicios. PSOE. Las protestas de 2019 pusieron sobre la mesa que no se podía desvincular la dictadura pinochetista del modelo neoliberal, algo que por otro lado ya tenía claro el gurú económico de la dictadura chilena, Friedrich Hayek, que sostenía que su preferencia personal se inclinaba más por una dictadura liberal que por un gobierno democrático donde el neoliberalismo estuviera ausente. Las consecuencias para los chilenos de este modelo económico fueron devastadoras. Convirtieron a Chile en el país más desigual de la OCDE, un lugar en el que la mitad de los ciudadanos sobreviven con menos de 500 euros al mes y los jubilados con menos de 200. Esto además con un coste de vida que es similar al que tenemos aquí en España. Además, Chile tiene las universidades más caras de la OCDE, solo por detrás de Estados Unidos, y es el único país del mundo en el que el agua está privatizada completamente. Las protestas fueron duramente reprimidas por el gobierno de Sebastián Piñera y desembocaron en la apertura de un proceso constituyente que tenía la vocación de poner fin a la constitución heredada de la dictadura. Sí, este es el contexto en el que se produjo la contundente victoria electoral de Gabriel Boric, un candidato proveniente del ciclo de protestas que se impuso en la segunda vuelta y por 11 puntos de ventaja, recordemos, al candidato ultraderechista José Antonio Kast. A diferencia de otros compañeros de ruta, Boric se caracterizó por canalizar institucionalmente la protesta en una asamblea constituyente. Sin embargo, se apoyaba en una frágil minoría tanto en el Congreso como en el Senado y tenía también a todos los medios de comunicación en contra. En septiembre de 2022 se rechazó la propuesta de constitución presentada por la Convención Constitucional y esto es lo que motivó que el Congreso apostara por un mayor control institucional de todo el proceso. Es decir, el estallido social de 2019 tuvo dos traducciones políticas, la Convención Constitucional por una parte y la elección de Gabriel Boric como presidente de Chile por otro lado. Un año y medio después, ambos proyectos parecen estar más que tocados. ¿Cómo se explica la derechización de Chile en este tiempo, Sara? Bueno, tal y como apuntan desde CELAC, tendría mucho que ver el vaciamiento político de la Constituyente, que ha pasado de ser un debate social a una discusión entre expertos. Si en su momento fue relevante la crítica a las élites y a la desigualdad, hoy priman en el debate la seguridad y lo económico, lo cual pospone el debate político. Esto es lo que dice textualmente el informe. Según el Centro Estratégico Latinoamericano, esto explicaría la desafección con la Constituyente y el casi 20% de votos nulos o en blanco que ha tenido el plebiscito. Además, la última encuesta del CADEM sitúa la aprobación al gobierno de Boric en un exiguo 30%. Gracias, Serrano. A ti. Acá hay una lista grande de cosas por las cuales usted podría pedir perdón, José Antonio. Desde su colaboración y apoyo a la dictadura militar, entre otras cosas. No, yo no tengo por qué pedir perdón por reconocer la gran obra que hizo el gobierno militar. Son fascistas y no se avergüenzan de ello. ¿Qué tal, Manu Levín? Tremendo. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Vamos del tirón. Declaraciones del presidente de Chile, Gabriel Boric, hace un mes y medio, el 27 de marzo, tras el asesinato de una sargento de los Carabineros de Chile. Dale al play, Xavi. Es urgente, necesario y nuestra disposición pasar de las palabras y condenas que yo me imagino todos los chilenos y chilenas compartimos a la acción. Las críticas constructivas son, por cierto, bienvenidas y necesarias en una democracia. Pero hoy necesitamos ponernos todos y todas detrás de una misma cruzada. No más pelea chica. La ciudadanía nos exige acción para ponerle freno a esta delincuencia. Yo quiero que los delincuentes, que de seguro muchos de ellos van a escuchar también estas palabras, sepan
que nuestros carabineros y carabineras tienen todo el respaldo, y no retórico, todo el respaldo concreto, con recursos, con herramientas de nuestro gobierno, del Estado y por sobre todo de los chilenos y chilenas. Y que por lo tanto, cuando se encuentren con ellos, Carabineros se va a defender. Como gobierno vamos a desplegar todas nuestras energías y todo nuestro esfuerzo en desbaratar estas redes. Personalmente, junto al subsecretario Monsalve, a la ministra del Interior, estaré acompañando a Carabineros en procedimientos para que quede claro el apoyo que existe y dónde está la autoridad. Bueno, así con ese llamamiento del presidente Boric a una cruzada contra la delincuencia, en la que él mismo acompañaría en persona a los carabineros en sus operativos, digamos que se inauguró la precampaña para las elecciones de los consejeros constitucionales y el tema de la inseguridad ya se mantuvo en primer plano todo el tiempo. 6 de abril, a 30 días de la votación, el presidente Boric solo se arrodilla y llora en una ceremonia religiosa junto a la esposa desconsolada de otro carabinero asesinado, rodeado de hombres con uniforme militar. Ya vamos viendo cuál ha sido el tema, ¿no?, que ha marcado esta campaña. Tremendas las imágenes ahí de Boric. Bueno, escuchemos ahora a Gabriel Boric valorando la victoria de la ultraderecha en las elecciones de ayer. Hay algo de cara a los resultados de esta elección que no debemos olvidar. Esta estuvo marcada sin lugar a dudas, y así lo han reconocido todos los actores políticos, y por cierto, la gente que fue a votar, por la crisis de seguridad y la crisis migratoria que han calado profundo en el ánimo de nuestros compatriotas. Pero estas crisis, quiero que sepan, les estamos dando respuesta y las estamos enfrentando y trabajando firmemente como gobierno, pero no solo como gobierno, como Estado, con la colaboración de todos los sectores. Así se demuestra, por ejemplo, con el primer vuelo de repatriación a ciudadanos venezolanos que salió la madrugada de ayer desde Arica, o la desarticulación de diferentes bandas delictuales que han cometido delitos que no son tolerables en nuestra patria. Pero estas dos crisis no pueden hacernos olvidar, queridos compatriotas, y ustedes lo saben mejor que yo, que las causas del malestar que se expresaron en el estallido social del 2019 siguen presentes. Esta elección estuvo marcada por la crisis de seguridad y migratoria que han calado profundo en el ánimo de nuestros compatriotas. Esto dice el presidente de Chile y a continuación lanza ciertos mensajes que alimentan y refuerzan ese marco, lo cual revela que no pueden salir de ese marco, pero al mismo tiempo expresa que es perfectamente consciente de que esa agenda reaccionaria se ha impuesto a la agenda democrática que puso sobre la mesa el estallido social. Estas palabras de Boric son enormemente interesantes porque contienen la que seguramente es una de las claves fundamentales que explica estos resultados. No solo los de ayer, también la derrota en la Constituyente y en general las dificultades del gobierno y del proceso de cambio en Chile. Efectivamente, en mi humilde opinión, esa imagen, por ejemplo, del presidente de Chile arrodillado en una misa tras el asesinato de un carabinero, o esos discursos en los que intenta, de alguna manera, liderar una pulsión policial y autoritaria frente al problema de la inseguridad y la criminalidad, hablando de emprender una cruzada contra la delincuencia, ¿no?, son pues una buena demostración de la derrota de la agenda del gobierno y de la izquierda chilena y del triunfo de la agenda de la ultraderecha. Y claro, así pues difícilmente podía suceder algo distinto, creo yo, a lo que está sucediendo, con un retroceso ideológico de la base electoral del gobierno y un avance reaccionario. Claro, porque la reacción está logrando definir los temas de conversación social en Chile, con un papel central ahí, lógicamente, del poder mediático concentrado chileno. Y ya sabemos cuál es el principio number one de la comunicación política, amigos. Quien logra definir los temas ya va ganando la partida. Así es, así es. Ojo, hay que decir que la inseguridad en Chile es un problema real, no es solo una construcción mediática, ¿no?, como puede ser aquí en España, que las teles hablan mucho de esto, pero luego tenemos los datos de criminalidad de entre los más bajos del mundo. Por suerte, allí no es así, el problema existe y es más grave, no hay que perder eso de vista.
pero si los medios de comunicación logran convertirlo prácticamente en el único tema que existe, que es lo que ha sucedido, y el gobierno se ve forzado a discutir de eso permanentemente, pues bueno, ahí tenemos los resultados, ¿no? Bueno, también hay que decir que era muy difícil, quizá imposible para la izquierda chilena abstraerse de ese tema, que además, como dices, es un problema real, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso hay que tenerlo claro, básicamente por no ser injusto, ¿no? Porque no me cabe duda que los compañeros en Chile son perfectamente conscientes de que ese era un tema muy desfavorable para ellos. Pero yo creo que se ha constatado una vez más que el gobierno y la izquierda en Chile no tienen, y por desgracia no han sido capaces de desarrollar en este tiempo, instrumentos ideológicos, culturales, mediáticos, lo suficientemente potentes como para disputar la definición de los temas de conversación social y para contrarrestar esa agenda de la inseguridad y la delincuencia, que siempre va a activar valores reaccionarios y autoritarios, que son los de la derecha. En fin, no han podido o no han, han priorizado otras cosas o lo que sea, pero el hecho es que el monopolio mediático de la derecha sigue siendo casi total en Chile y eso tiene grandes consecuencias. Fijaos, 18 de enero, noticia en La Tercera. Sondeo ubica por quinto mes consecutivo a los chilenos como los más preocupados por el crimen y la violencia a nivel mundial. Y otra encuesta, también de Ipsos, publicada esta vez por El Mercurio, el 5 de mayo, a 2 días de la votación en Chile. Estudio Ipsos. Chile, el país más preocupado por la inseguridad y la inmigración. El país más preocupado del mundo por la inseguridad. Pero Chile, aunque el problema efectivamente existe, no hay que negarlo, no es ni de lejos uno de los países del mundo con más inseguridad como para que los chilenos sean los más preocupados del mundo por ese problema, ¿no? No, lo hemos estado justamente comprobando esta mañana. Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en América Latina y el Caribe, datos de Statista. La lista la lidera Jamaica y Chile no aparece, ojo, hasta el puesto 22. Por delante de Chile hay países como Perú, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Brasil o México. Y si nos fijamos en otro dato, el índice de criminalidad, encontramos que Chile está en el puesto 31 a nivel mundial. O sea que Chile, a pesar de todo, no está ni entre los 30 países del mundo con mayor criminalidad, ni siquiera entre los 20 primeros de Latinoamérica, y sin embargo su población es la más preocupada por ese tema del mundo. Curioso, ¿no? Del mundo. Quizá no es tan curioso si consideramos el factor mediático, porque ese inmenso desfase entre el peso real del problema de la inseguridad en Chile y su percepción por parte de la ciudadanía, yo creo que no se explica sino por la capacidad que tiene la derecha mediática chilena de elevar ese tema hasta convertirlo en el único eje de una campaña electoral, hablando de eso y solo de eso todo el tiempo, en la radio, en la prensa y en la televisión. Un ejemplo, 2 de mayo, a días de las elecciones, entrevista en El Mercurio a Andrés Logón, diputado de la derecha. Titular: si la política está distrayendo a la ministra del Interior, lo razonable es que comience a delegar un poco más. Bueno, ¿foco en qué? Pues en la responsable de la política policial, que es una política, ¿no? La política policial, por mucho que El Mercurio lo presente como una cuestión aparte. Otro ejemplo, 27 de abril, día del aniversario de Carabineros de Chile. Las páginas insertadas por Carabineros en el diario El Mercurio, que todos los años son 2 páginas, este año eran 8 paginazas. Bueno, pues ahí hay varias claves, ¿no? Y fuera ya de este tema, algunos otros síntomas de que la derecha chilena está envalentonada, no, lo siguiente. Planteamientos de PricewaterhouseCoopers, una de las mayores compañías del mundo, de cara a la nueva constitución que ahora pilotará la derecha, publicado a toda página por El Mercurio. Nueva constitución, plantean quórum de 3/5 para alza de impuestos e invariabilidad. Solo en caso de bajas de gravámenes piden mantener la mayoría simple. Es decir, para que yo lo entienda, que para subir los impuestos haría falta una mayoría reforzada, pero para bajarlos no. Para bajarlos basta con una mayoría simple. En fin, van con el rabo fuera, como el diablo. Van con absolutamente todo. Y quizá por eso, último síntoma del auge reaccionario, los editoriales de El Mercurio ahora dicen cosas como esta. La izquierda radical se muestra empeñada en deslegitimar el proceso constituyente. ¿En quién se habrán inspirado?, se preguntaba irónicamente la cuenta de Ojo del Medio, con lo que señalaba que El Mercurio, que antes se dedicaba a deslegitimar la Convención Constituyente, cuando la hegemonía la tenía la izquierda, ahora, vaya por Dios, ha cambiado su postura y defiende el proceso, claro, porque ahora mandan ellos. En fin, si quieren saber más del papel del poder mediático chileno en esta recuperación paulatina de la hegemonía cultural por parte de la derecha en estos últimos meses, sigan al compañero Marcos Ortiz y a su cuenta Ojo del Medio, de la que he sacado muchas de las cosas que acabo de comentar. Y vean los programas de Ojo del Medio en Canal Red Latinoamérica. Ahí están algunos de los
a nuestro juicio, mejores análisis que se pueden escuchar sobre cómo trabajan políticamente los medios de comunicación en Chile. Sigan a Marcos Ortiz, que además hoy nos va a acompañar en la mesa de análisis. Acabo ya con algunas conclusiones. Creo que lo que viene ocurriendo en Chile en los últimos años demuestra que solo la movilización popular ha tenido la capacidad de romper la agenda mediática. Cuando la multitud sale a las calles y se convierte así en el más poderoso dispositivo de comunicación que existe, pues puede doblar el brazo al poder de los grandes medios para definir la agenda, y eso fue justamente lo que pasó con el estallido social en Chile, que generó las condiciones para la victoria de Boric y para la apertura del proceso constituyente. Pero cuando esa movilización se disuelve y deja de ser un actor central, pues el poder mediático recupera su enorme capacidad de influencia. Por lo tanto, es evidente que las izquierdas en el gobierno tienen que promover la movilización social, pero ni una movilización dura para siempre, ni muchas veces está en manos de un partido político que esa movilización efectivamente exista. Por lo tanto, es clave también construir poder cultural, ideológico y mediático. Yo me temo que si la izquierda chilena, y esto vale para Chile, pero también para cualquier otro país, no logra cambiar en los próximos meses la correlación de fuerzas mediáticas, vamos a seguir recibiendo malas noticias de Chile. Ojalá lo consigan. Gracias, Manu. Porque el valor de la vida es insustituible. Y mi convicción es que la vida se protege desde la concepción hasta la muerte natural. Y yo tengo que decirle a las personas, mire, si algún día se genera la mayoría parlamentaria en Chile, yo soy contrario al aborto, para que tenga claro por quién va a votar, porque yo no le miento a la ciudadanía. Compañera, Vamos. ¿qué tenemos preparado? Vamos a Chile. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. Bueno, la semana pasada ya hablamos de las políticas del gobierno de Gabriel Boric, que lo iban acercando más a la concertación que gobernó Chile 20 de los 30 años transcurridos desde que se instauró la democracia. Hablamos de la militarización de las tierras cuya restitución reclama la comunidad mapuche. Hablamos también de los cambios de gabinete y de la incorporación de los perfiles de la concertación, así como de la firma del Tratado de Cooperación Transpacífico que el propio Boric rechazaba de plano antes de llegar a la presidencia. Todo políticas que los votantes de izquierdas no es que aprobasen demasiado. Ahora bien, en este tiempo también se ha tomado una medida muy importante que formaba parte del programa de Boric, una suerte de proyecto insignia que podría transformar Chile, pero que a medida que se vaya haciendo más fuerte la extrema derecha, también peligra. Y de este proyecto insignia vamos a hablar hoy aquí, ¿verdad? Sí. A finales de abril, Boric anunció su nueva política del litio que prioriza el control estatal sobre ese metal, que es uno de los más codiciados del mundo y del que Chile es uno de los principales productores. ¿Qué es lo que contempla esa nueva política? Que sea el Estado el principal promotor y controlador de la explotación del litio a través de un modelo público-privado. Se crea la Empresa Nacional del Litio, que va a tener la mayor participación en este negocio, pero podrá asociarse con empresas privadas para el desarrollo de los proyectos, siempre como minoritarias. Bueno, hasta el momento, la explotación de ese oro blanco en Chile, concretamente en el Salar de Atacama, se realiza a través de contratos de arrendamiento a empresas privadas, ¿no? Eso es. Está la empresa chilena SQM, vinculada con el ex yerno de Augusto Pinochet, y la estadounidense Albemarle. Tienen contratos de alquiler hasta el año 2030 y la idea es cumplir esos contratos vigentes y ya a partir de 2030 pasar a ese modelo de control estatal. Claro, pero ahí habrá que ver qué pasa en estos 7 años, ¿no?, que faltan para el vencimiento de los contratos de los operadores privados, porque como llegue la extrema derecha al poder, la política nacional del litio podría no aplicarse nunca. Eso es, los medios ya están de hecho haciendo exactamente lo mismo que han hecho cuando AMLO anunció la nacionalización del litio en México. Los principales titulares se reducen a que está todo condenado al fracaso. Acción de Chile alarma la industria del litio, escribe Financial Times. El control estatal podría ahuyentar la inversión. The Economist alerta sobre la política del litio. Qué curioso que siempre que los líderes de los países con más reservas de litio anuncian algún tipo de control público sobre el metal, la industria que explota el litio se pone muy nerviosa. Y se ve que no solo la industria, sino también la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, que en varias ocasiones se refirió a que Estados Unidos debería tener políticas más enfocadas a los países de Latinoamérica por los enormes recursos que tiene la región. Además, recuerden el famoso editorial de Washington Post, publicado el 2 de septiembre del año pasado, pocos días antes del referéndum constitucional, con un titular que no se entiende
entiende si es opinión o sugerencia salida directamente del Departamento del Estado. Chile debe reescribir su propuesta de nueva constitución. Bueno, y esto hoy, por desgracia, es quizá más actual que en aquel momento. Decía el Washington Post: Chile tiene las reservas de litio más grandes del mundo. Produjo alrededor del 25% del suministro comercial mundial en 2020. Esa es razón suficiente para prestarle atención al inminente plebiscito que se realizará el 4 de septiembre sobre una nueva constitución. Podría reformular el marco legal para la minería en la nación sudamericana, que tiene un tratado de libre comercio de 18 años con Estados Unidos. Ah, amigo, que una eventual transición a un modelo público de la explotación del litio ya producía escozor desde hace meses, ¿no? Chile está, junto con Australia y China, entre los 3 principales productores mundiales, tiene las mayores reservas certificadas de litio del mundo. Cuando hablamos de reservas nos referimos a que su potencial comercial ya fue certificado a nivel internacional, no confundan eso con recursos. Total, que el año pasado las ventas del metal desde Chile aumentaron un 777% hasta alcanzar un valor de más de 7.700 millones de dólares. Cuando Boric anunció la nueva política del litio, dijo que el objetivo era que el país se transforme en el principal productor de ese metal del mundo y que no solamente aspiran a que el Estado gestione la explotación, sino también a que desarrolle la tecnología, sus propias capacidades de procesamiento. Escuchemos a Boric. Vamos a promover no solamente la extracción, no solamente la preservación, sino también la generación de productos de litio con valor agregado. Así, la innovación científica y tecnológica asociada a esta tarea nos permitirá avanzar hacia un desarrollo que sea duradero, de mayor complejidad y de mayor diversidad. Compatriotas, cuando en este mismo lugar, hace 56 años, el presidente Eduardo Frei Montalva impulsó la chilenización del cobre, lo hizo con la firme convicción de que ese mineral sería la viga maestra de la economía chilena. Años después, en 1971, esta idea también acompañó e inspiró al presidente Salvador Allende, quien al momento de nacionalizar la gran minería del cobre con el apoyo unánime del Congreso, lo llamó el sueldo de Chile. Espero que hoy, con esa altura de miras, seamos capaces de contar también con esa transversalidad. Una mayor participación del Estado en la explotación del litio fue una de las promesas del programa electoral de Boric, y la buena noticia es que la cumplió. La mala es que no podemos estar seguros de que se vaya a aplicar, vistas las fuertes presiones tanto de Estados Unidos como de los sectores de la derecha y de los medios afiliados a ellos para que básicamente todo siga en manos privadas que aprovechan el modelo extractivista a cambio de unas regalías. Chile no es el primer país que ha tomado pasos hacia la nacionalización de ese mineral, y las reacciones que ha suscitado la medida las hemos visto ya en Bolivia y también en México. A principios de este año, AMLO nacionalizó el litio y anunció la creación de una empresa estatal, Litio MX. Se hizo, en palabras de AMLO, para que no lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. En aquel momento también se publicó una oleada de críticas que se reducen a lo mismo de siempre. Sin empresas privadas extranjeras, los estados no tendrán tecnología suficiente para industrializar el mineral. No tendrán tecnología, no tendrán conocimientos, perderán tiempo y recursos y no podrán procesarlo. La única solución es abrirlo a las empresas privadas, que lo exploten, que lo exporten, que se lleven la mayor parte del beneficio y que dejen unos discretos royalties por las molestias. Claro que sí, modelo perfecto. El modelo boliviano, de hecho, también es soberano. El mineral y los yacimientos están bajo el completo control del Estado, aunque se aceptan asociaciones para la explotación con empresas extranjeras. El caso es que los países que poseen mayores reservas de litio parecen estar dándose cuenta de que de alguna manera hay que garantizar que esa riqueza favorezca en primer lugar al Estado. Cosa a la que desde el otro lado le empiezan a quitar importancia. Hasta Elon Musk se pronunció sobre la política chilena diciendo que ¿qué más da que tengan esos recursos? Hay mucho litio en el mundo, lo que hay que saber hacer es refinarlo. Bueno, pues en total sintonía Musk, ¿no? Con todos los grandes medios de comunicación. Qué casualidad. Absolutamente. Y si lo que hay que saber
poder hacer es refinar y lo demás da igual. Tampoco se entienden las preocupaciones de Laura Richardson por los recursos latinoamericanos y sus reiterados viajes al Triángulo del Litio, la verdad. El ministro de Economía de Chile, Nicolás Grau, dijo que lo que hacen ahora es minimizar la relevancia de esas reservas. Bueno, veremos si la derecha, que ya ha dejado clara su oposición a la creación de la empresa nacional anunciada por el presidente Boric, les va a seguir la corriente o no. Gracias, Ina. ¿Tú has ido a las marchas gay? Sí, claro. A todas. No sé si a todas. Bueno, pero a varias. Yo he ido a las marchas pro vida. Y yo quiero mostrarle a mis hijos lo que hay en una marcha pro vida. Tú, si se aprueba la ley de adopción, ¿tú llevarías a tus hijos a la marcha gay? Pero evidentemente, como muchas familias en Chile... Es que es tremendo que se atrevan a decir esto. Bueno, nos acompañan hoy Pablo Rebolledo y Marcos Ortiz. ¿Cómo estáis, compañeros? Muchas gracias por atender a la base. Al compañero. Hola, buenas tardes. Muy buen día. Pablo, empiezo contigo. Eres analista, militas en Convergencia Social. ¿Cuál es vuestro análisis de lo que ocurrió ayer en Chile? Bueno, recordamos algunas frases que tú mismo dijiste hace algunos años. Estamos en un incendio. Y tú nos decías hace un tiempo que los que somos verdaderamente radicales tememos de los discursos incendiarios porque sabemos lo que significan los incendios. El resultado de esta elección es una continuidad de la derrota del 4 de septiembre. Si miramos los resultados, encontramos dos cosas interesantes. Primero, estamos en un escenario como el de Saramago en Ensayo sobre la lucidez, con la cantidad de votos nulos, blancos y abstenciones más altas de toda la historia electoral de Chile. Tenemos en un universo electoral de 12 millones de votantes y 2,7 millones votaron nulo o blanco, un 21% sumado, más, si lo sumamos a la abstención nos da un 36%. Por otro lado, tenemos este tsunami republicano, pero al sumar las fuerzas del rechazo y las fuerzas del apruebo, la correlación de fuerzas queda exactamente igual que el 4 de septiembre pasado. Entonces, tenemos un 61% sumando a la ultraderecha, a la derecha tradicional y al Partido de la Gente, que es una derecha también alternativa. Y si sumamos a las fuerzas que estuvieron por el apruebo, que es la lista Unidad para Chile del gobierno, y la lista Todos por Chile con algunos de los partidos de gobierno, quedamos en un 31-32%, exactamente la misma proporción. Entonces, seguimos sufriendo la derrota que nos... y ahí es también donde nos hacemos la autocrítica, ¿no? En Convergencia Social, en la izquierda, de la consecuencia de lo que significó la Convención Constitucional, porque si bien el asedio mediático existió, las noticias falsas existieron, también existió el maximalismo que llevó a mirar mal toda la historia del pueblo de Chile, ¿no? De esta afán que se menciona, que Brodsky llamaba refundacional, no sé si se usaría esa palabra. Y quería terminar también citando a ti mismo, Pablo, que esta idea que aunque el izquierdismo, en el sentido que lo usaba Lenin, es una enfermedad que suele superarse con la experiencia política, siempre habrá nuevas camadas de izquierdistas a los que habrá que recordar con paciencia que la política radical, como todo, se mide por sus resultados. Y los resultados del maximalismo de la experiencia pasada, de muchas fuerzas nuevas, fuerzas independientes, que no tenían en la piel el haber vivido la lucha parlamentaria, la lucha dentro de las instituciones, nos llevó en parte a esto. No son solo las noticias falsas, es también el afán maximalista que no invitó, por ejemplo, a los expresidentes a la ceremonia de cierre, que se dio una impresión de querer mostrar que empezaba todo de nuevo y que el pasado no existía. Ese era el primer punto que quería poner. Marcos, tu análisis. Hola, estaba escuchándolos con mucho interés. Estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que han dicho. Creo que Chile sigue viviendo un proceso destituyente, como decía Juan Pablo Luna, que es quizás uno de los analistas hoy en día, es de los pocos analistas que se dice vio venir el estallido. Es decir, en ese sentido puede haber una mirada más optimista. ¿Qué va a pasar ahora con la ultraderecha probablemente dirigiendo este nuevo Consejo Constitucional? Porque la ultraderecha en Chile lo que ha hecho hasta el momento ha sido ladrar desde un rincón, no ha tenido verdaderos espacios de poder. ¿Qué va a suceder ahora que tengan que construir ellos? ¿Qué va a pasar ahora con toda esta, ustedes lo contaban muy bien, toda esta narrativa del miedo que se ha instalado desde el 4 de septiembre, los últimos 250 días desde el plebiscito de salida? Esta narrativa del miedo a la delincuencia, a los crímenes y también a la migración supuestamente descontrolada ha sido muy útil para la derecha y la ultraderecha. ¿Qué va a suceder ahora
que ellos van a estar comandando esta instancia constitucional. También quería tomarme de algunas palabras que decía Pablo respecto de las altas tasas de votos nulos y votos blancos. En algunas comunas sobrepasaron el 30%. La ultraderecha, si quiere aprobar una constitución que le convenga, va a tener que inevitablemente entrar en algún tipo de diálogo, porque si no, de lo contrario, vamos a vernos enfrentados a un nuevo rechazo. Y creo yo, o quiero creer al menos, que hay algunas fuerzas más sensatas dentro de esta derecha tradicional que entienden la importancia de tener una nueva constitución. Digo, pensando muy claramente en el empresariado, que sabe que Chile tiene que salir de alguna vez por todas de este eterno loop constituyente en el que estamos metidos. Manu. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Quisiera decir algo porque creo que estas intervenciones, sobre todo la primera que hizo Pablo, que iba un poco en otra línea, ¿no? Toca con un debate fundamental que hemos tenido aquí muchas veces, que es, pues a la hora de explicar una derrota como puede ser esta, si el problema es que la izquierda lo que dice está mal o si el problema es, pues la correlación de fuerzas absolutamente desfavorable que existe para la izquierda en el terreno mediático, ideológico, cultural, ¿no? Y decía Pablo, hablabas de un maximalismo, ¿no? De que el problema, o uno de los problemas ha sido, o uno de los errores que a tu juicio ha tenido la izquierda en este proceso ha sido, en el caso de la Constitución, por ejemplo, diríamos, escribir una Constitución demasiado de izquierda, ¿no? O así es como entiendo yo el argumento, ¿no? Tú, de verdad, te lo pregunto como un observador externo, ¿no? Con, digamos, desde esa humildad, digamos. ¿Tú crees que el problema fue que se escribió un texto constitucional demasiado de izquierda y que el pueblo chileno lo leyó y decidió que no estaba de acuerdo con esas posiciones? ¿O que sí que ha habido una capacidad enorme del poder mediático de imponer sus marcos sobre la nueva Constitución, ¿no? Porque tú decías las noticias falsas. Lo que pasa es que cuando hablamos del poder de los medios para influir en la realidad, no nos referimos únicamente a las noticias falsas, ¿no? Sino a la capacidad de definir los temas de conversación, la agenda social o, pues los marcos mentales con los que se ve la constituyente. Entonces, te quería como pinchar un poco ahí y preguntarte si crees realmente que el problema estaba en el propio texto, ¿no? En el propio discurso demasiado maximalista, como decías, de la izquierda, o si, ves como veo yo, por ejemplo, que ahí sí hay un peso mucho más grande, mucho más allá de las noticias falsas del poder mediático a la hora de influir en ese proceso. Bueno, es un tremendo debate que hemos tenido después del 4 de septiembre y también mientras duró el proceso constitucional pasado, porque el hecho de haber obtenido en ese momento más de 2/3 permitió que pudiéramos hacer prácticamente lo que quisiéramos, sin tener que dialogar sin cruzar el río, sin dialogar con sectores de centro-derecha. Yo creo que lo principal estuvo en los marcos de pensamiento que impusieron los medios, que impuso el poder mediático, acompañado de muchas noticias falsas, e incluso distribución falsa de textos. Yo creo que el texto en sí no tenía un problema, pero el proceso sí. Y esto se puede explicar quizás por las listas de independientes, porque si hay un dirigente o una dirigente sindical o de un partido tradicional de la izquierda, yo creo que va a tener más cuidado en sus formas. Entonces, por ejemplo, al momento de iniciar la convención constitucional, una convencional independiente, interrumpe a niños que estaban interpretando el himno nacional. Entonces, al punto al que quiero ir es, no sé, si uno aparece quemando su propia bandera, genera un malestar. Yo creo que existieron sectores radicalizados que no compitieron hoy, que no están ni en el Frente Amplio ni en el Partido Comunista, no están en el gobierno, que sí dieron señales que fueron muy bien utilizadas por el poder mediático para crear un marco muy favorable que generó una nueva correlación de fuerzas, que la última vez, o sea, para lograr la alianza del centro y la izquierda tuvo que ocurrir el golpe, la renovación socialista, y recién en los años 90 logramos volver a ser mayoría. Entonces, de cierta manera, algunos actos que en el sentido leninista podríamos llamar infantilistas, le dieron pie a estos marcos. No quiero quitarle mérito al poder mediático, pero faltó mucha habilidad. Y si vemos los resultados, tanto del plebiscito como de la elección de ayer, ¿cómo entendemos que comunas indígenas, por ejemplo, la comuna de Tirúa,
ayer el Partido Republicano obtiene un 65% de los votos y en la comuna de Tirúa el 70% de la población es mapuche. Cerca del 65 al 70% también rechazó el texto. Lo mismo en Lota. Lota es una comuna histórica de la izquierda, en donde una comuna minera del carbón, en donde los obreros no dejaban entrar a los candidatos de derecha, y hoy el Partido Republicano ayer obtiene más del 50% de los votos. Colchane, que es el lugar del norte en donde está llegando mucha parte de la migración, el Partido Republicano obtuvo el 74% de los votos y nuestra coalición, Unidad para Chile, el 1.39%. Entonces, más allá de responsabilizar o no, acá el debate ha estado entre quienes responsabilizan un poco a las personas o al poder mediático. Yo creo que hay que buscar un punto medio de análisis, ¿no? Entendiendo que estamos en una situación de monopolio mediático de la derecha, pero por lo mismo deberíamos ser mucho más responsables y tener mucho más cuidado con el tipo de acciones que pueden llegar a que la derecha utilice lo que hacemos en contra nuestra. Creo que, si me permitís, estamos como en un debate muy interesante, porque no es solamente un debate chileno, creo que es un debate que también tiene que ver con la situación que tenemos aquí en España, y creo que en muchos países más. También, pues desde la misma posición de Manu, como alguien que lo ve desde fuera, o sea, como con toda la humildad, y nos faltarán muchos datos y muchos matices, aquí algunos hemos tenido la sensación de que, al igual que en España, con lo que representó el movimiento 15M, hubo, digamos, la movilización social crea una estructura de oportunidad, en el sentido de que abre la estructura ideológica de una sociedad, e incluso durante un tiempo los medios de comunicación se pueden ver descolocados y no encontrar la manera de frenar una serie de transformaciones que se están produciendo, que puede haber una chispa que sea la subida del precio del transporte o una movilización no prevista, y digamos que eso permite procesos de acumulación que pueden tener eventualmente una traducción electoral, pero que luego, digamos, cuando la política se ralentiza por la propia lógica institucional de la política, porque no se puede vivir en la insurrección permanente, y yo creo que siempre es sensato traducir un impulso popular en una dirección constituyente y traducir un impulso popular en un proyecto electoral para ganar las elecciones y para gobernar, pero a partir de ahí se produce, digamos, la realidad de la correlación de fuerzas. Y la realidad de la correlación de fuerzas la señalaba Pablo muy bien al hablar de los monopolios mediáticos. Es verdad que es inevitable que en toda izquierda siempre va a haber sectores que confundan sus deseos con la realidad. Sectores que de alguna manera piensen que la realidad se mide por tu programa y no por tu capacidad y tus fuerzas para llevarlo a cabo. Pero yo tengo la sensación de que en muchos lugares la izquierda piensa que se puede hacer política sin cambiar la correlación mediática de fuerzas. Hay como una cierta fascinación pensando que la habilidad de ciertos portavoces puede hacer, digamos, que le ganes la pelea al adversario. Yo... Sabéis que admiro mucho a Gonzalo Vinter, me parece uno de vuestros mejores portavoces, y sigo mucho sus intervenciones, y es realmente habilidoso. Pero claro, si Gonzalo está discutiendo de inseguridad, da igual lo hábil que sea, da igual que haya pasado horas preparando argumentos y contraargumentos, da exactamente igual que los portavoces de la izquierda tengan mucho más entrenamiento mediático que los de la derecha. Si el tema es la inseguridad y el conductor no va a salir de ese tema y los noticiarios no salen de ese tema, y además se apoya en una realidad en la que efectivamente no es un invento, no hay nada que hacer. Entonces tengo la sensación de que o la izquierda asume que la transformación de la correlación mediática de fuerzas es condición de posibilidad de lograr avances políticos, o si no, al final ellos tendrán el instrumento fundamental de la política en tiempos de paz. Quiero decir, o sea, como la derecha puede dar golpes de Estado con el ejército, pero hay veces que ni siquiera tienen que llegar al ejército, que con controlar los principales periódicos y las principales televisiones, incluso con una cierta retórica que reivindique la independencia y la profesionalidad del periodismo, toda esta mierda que muchas veces sectores de izquierda compran como si los periodistas fueran neutrales, transmisores de mensajes y no sé qué, cuando al final son los empleados de multimillonarios que tienen compradas las televisiones, las radios y los periódicos. Y en este tiempo, tratando de estudiar Chile, he visto que el oligopolio mediático chileno es todavía más terrible que el que conocemos en España. O sea, que en España, que en Chile manda mucho más la familia Edwards que
que Felipe Cas o cualquiera de esta familia de pinochetistas. No sé cómo lo veis. Es muy interesante lo que dice Pablo, lo que dicen ambos Pablos en realidad. El tema del fondo y de la forma creo que es súper interesante. ¿Por qué fracasó el proyecto anterior? ¿Si era el texto o fue todo lo que antecedió al texto? A lo cual el poder mediático y la oposición le sacó mucho partido, ¿no? Se levantó por sobre todo la forma en que se desarrolló la convención, que escapaba a todos los cánones tradicionales a los que estamos acostumbrados los chilenos, que es un país dentro de todo bastante conservador en las formas. Yo conversaba hace pocos días con un analista muy interesante que explicaba por qué el poder mediático y por qué a la derecha le conviene y le queda tan cómoda la defensa del orden público. Y decía, bueno, es que el orden social es tan indefendible, porque es tan desigual, porque es tan injusto en el país, que no lo puedes salir a defender a viva voz, ¿no? Con la cara descubierta. Lo que te queda entonces, poniéndose del lado de la derecha, es defender los semáforos, defender lo que estamos viendo ahora en pantalla, el orden público, porque eso sí hace sentido a la ciudadanía, una ciudadanía que quiere más orden. Veía al comienzo del programa Boric arrodillado. Efectivamente, Chile vivió días súper complicados cuando asesinan a 3 policías en un plazo de 2 o 3 semanas. Es algo muy poco común para Chile. Y ustedes mostraban también estas cifras de inseguridad de Ipsos, donde nos ponían el número 1 dentro de 29 países, siendo que estamos lejos de ser uno de los países más violentos o más complicados en esas materias del mundo. ¿Qué va a pasar ahora? Va a ser interesante el análisis de cómo los medios tratan a la ultraderecha que escala en estos peldaños del poder. Revisando la prensa de esta mañana, no se habla de ultraderecha, solamente hay muy pocos que hablan de ultraderecha, se usa solamente el nombre del partido, republicanos, y eso va a ser interesante. Ustedes mostraron muchas imágenes de José Antonio Cast. Si el fachas se viste de seda, fachas queda, ¿no? Él lo hace muy bien porque tiene esta manera muy templada de comunicar, pero me temo yo que los seguidores de Cast son bastante más vociferantes, bastante menos elegantes para defender sus ideas conservadoras, y creo que también ahí se abre un pequeño espacio para los sectores más progresistas, para sacar al pizarrón a esta ultraderecha que en su líder José Antonio Cast se ve tan calmada y apelando a lo que ellos llaman el sentido común, pero creo yo que en la medida en que empiezan a aparecer más en pantalla, más en los diarios, van a quedar en evidencia como unos gorilas que son realmente a los 50 años del golpe de Estado defendiendo cosas que son indefendibles en Chile y en el resto del mundo. Marcos Ortiz, Pablo Rebolledo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en La Base, en un programa difícil de hacer porque nos produce tristeza el resultado electoral de ayer, pero bueno, pues tratando de comprender las cosas y analizarlas con rigor. Muchísimas gracias por acompañarnos, compañeros. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Bueno, llegamos al final, llega el momento de la canción. Vamos a terminar con un tema de Los Prisioneros que se llama Ultraderecha. Mañana nos vemos.